Bioprogramación, lección 5. Biofusión. En el capítulo anterior hablamos de la importancia de comunicarnos con nuestro subconsciente. En la prestigiosa Universidad de Harvard hicieron un experimento realmente interesante. Un año se tomó a toda la promoción, unas 500 personas, y se les preguntó a todos los alumnos, cuántos de ellos tenían claras sus motivaciones, por quién trabajaban, quiénes eran y qué cosas materiales deseaban alcanzar en la vida. De forma concreta, se les preguntó quiénes de ellos habían puesto por escrito sus objetivos en la vida. ¿Cuántos crees tú que respondieron de una forma directa y eficaz, dando exactamente todos los detalles de lo que querían alcanzar? ¿Cuántos crees tú que habían puesto lo que deseaban por escrito? Solamente 3. Ahora lo más sorprendente. 50 años después, se reunió a toda la promoción y se estudió el nivel de éxito que había conseguido cada antiguo estudiante, y, ¿te lo puedes imaginar? Esas 3 personas habían conseguido solo entre ellas, más que las 497 personas restantes. Esas 3 personas tenían más felicidad, más amor, unas mejores familias, una fe más profunda y también más posesiones materiales que los 497 restantes, todos juntos. Un hecho curioso es que, originalmente, esos 3 estudiantes no habían sido los que habían obtenido mejores notas. De hecho, sus notas habían sido bastante mediocres. ¿Por qué entonces habían triunfado más? Hoy, tú ya estás capacitado para responder a esa pregunta. Esas 3 personas habían triunfado más, porque fueron los únicos que tomaron por costumbre comunicarse con su subconsciente para decirle, no quiero esto, y sí quiero esto. Nuestra vida es un 1% mente consciente y un 99% mente subconsciente. Ya podemos ser el estudiante más listo y prestigioso de Harvard, que ese 1% seguirá siendo un 1% y poco podrá modificar nuestras vidas. Para tomar el control de nuestras vidas, hemos de usar ese 1% como si fuera un timón con el que controlar nuestro destino. Hemos de usarlo para comunicarnos con nuestro subconsciente, quemando todos los días esa parte de nuestra personalidad o de nuestra vida que no nos gusta, y escribiendo y visualizando cómo deseamos que sea nuestra personalidad y nuestra vida. Es realmente sencillo, es tan sencillo como tomar el volante de un automóvil y girarlo a un lado o a otro. Piensa en lo siguiente: todo lo que es importante en tu vida está escrito en un papel. Tu nombre lo escribieron tus padres en un papel el día en que naciste. Tu matrimonio fue escrito en un papel en el registro civil. Tus hijos, todos y cada uno de ellos apuntados en un papel en el libro de familia. Tus posesiones, el dinero escrito en un papel en la cuenta del banco. Tu casa es tuya porque está escrito en un papel. Y según lo indique ese papel, es totalmente tuya o solo es alquilada. Tu automóvil, también apuntado en un papel. Tu PC. La factura de compra es el papel en que fue apuntado. Tu trabajo. En realidad es un papel, un contrato en el que está escrito cuánto ganas cada mes. El cielo, la tierra, los ríos, los mares. Son todos tuyos. En un papel llamado la Biblia, tienes un contrato entre Dios y tú que así lo declara. En Génesis 1:31 está escrito: ¿por qué tantas cosas importantes de tu vida están escritas en un papel? Escribir es comunicarse con el subconsciente. Es definir tu realidad. Por eso los seres humanos poseen esa obsesión por escribir las cosas importantes en un papel. Si todo lo importante lo escribimos en un papel, es fácil ver por qué aquellas personas que escriben, cada día, lo que desean y queman lo que no desean, consiguen comunicarse mejor con su subconsciente y obtienen 99 veces más éxito que aquellos que no lo hacen.
Otra de las ventajas que nos aporta el realizar ese ejercicio cada día es que nos permite encontrar una manera de sacar afuera, y literalmente quemar, nuestra frustración. En algunas ocasiones, en la vida, nos ocurren cosas que nos hacen sentir furiosos, que nos disgustan. Muchas personas reaccionan de formas distintas cuando sienten esas emociones. Algunas muestran su descontento y su furia descargándola contra otros, gritando, pataleando, pegando. Esa reacción agresiva, en el momento, puede parecer que alivia, pero a largo plazo se paga. Por una parte quedamos mal con la otra persona. Podemos hacer daño a alguien. Y también es posible que luego se sientan remordimientos. Otras personas reaccionan guardándose todos esos sentimientos negativos, volcándolos contra su propio cuerpo. Eso también es malo, porque se transforman en un globo que se va hinchando e hinchando hasta que, al final, explota. Quizás explota en un estallido de furia desproporcionada, o en una enfermedad, o en un suicidio. En cualquier caso, de forma negativa para nuestra vida. Así pues, ¿cómo reaccionar ante esas frustraciones? ¿Qué hacer con esa ira? Si la expresamos con la otra persona, es malo. Y si nos la guardamos, también es malo. ¿Qué hacer? Lo que aprendimos ayer es la solución. Simplemente escribimos en el papel esa parte de nuestra vida que no nos gusta. Eso que nos causa furia. Podemos escribir: estoy cansado de sentirme furioso cada vez que me pitan en la autopista. Y lo quemamos. Al quemarlo, sentimos como toda esa ira se disipa. Literalmente se quema y desaparece. Luego, escribimos: quiero reaccionar positivamente cada vez que me piten en la autopista. Y visualizamos esa forma en que deseamos reaccionar, usando los pasos de TV, cine, asociado. Así habremos reprogramado nuestro subconsciente. Entonces, nos encontraremos que la próxima vez que nos piten no nos molesta. Hemos cambiado esa reacción. Hemos cambiado esa parte de nuestra vida. Esto puede ser utilizado para todo. De hecho, debemos utilizarlo para todo. Recuerda la teoría galáctica. Todo lo que te ocurre en tu vida es porque así está programado en tu subconsciente. Así que si quieres tener otro tipo de vida, prográmala. Este ejercicio nos permite, cada día, cambiar un poco de nuestra forma de ser. Y lograr ser, cada día, mejor, mejor y mejor. Ese poco se va acumulando día tras día. Y después de pocas semanas, es muchísimo. Con ello nuestra vida habrá mejorado en forma increíble. Pongamos un ejemplo. M es una ama de casa que vive en Colombia, P es su marido. Cuando era pequeña, su padre le pegaba casi cada día. Luego M se casó. Y su marido continuó pegándole. M no conocía otro tipo de vida. Se sentía cansada, pero estaba acostumbrada a las palizas diarias. Igual que otras personas se acostumbran a las preocupaciones diarias de la pobreza, ella se había acostumbrado al dolor de las palizas. Entonces algo cambió la vida de M. Siguió el curso básico en bioprogramación, el mismo que tú estás siguiendo en este seminario. Así fue como M descubrió el ejercicio del capitán de tu alma. Lo pensó un poco y se dio cuenta de que toda su vida había estado recibiendo palizas por parte del hombre al que quería. Así que llegó a la conclusión de que eso ocurría así porque debía de tenerlo programado en su subconsciente. Entonces tomó un papel y se puso a escribir. Antes se detuvo a pensar, ¿qué es lo que realmente no deseo? Ella no quería escribir que se fuera a separar de su marido porque le pegara. Otras mujeres escribirían eso, pero como ella estaba acostumbrada, no era lo que deseaba. Tampoco quiso escribir, que mi marido no me pegue,
porque le pareció irreal el que solo por escribir eso y quemarlo, dejaría de suceder. Así que al final escribió: Estoy cansada de que mi cuerpo me duela cada día. Lo escribió, lo mordió con rabia y lo quemó. Mientras lo quemaba sintió como toda la rabia y el miedo acumulado durante años se esfumaba. Más aliviada, después de que se hubiera quemado el papel, escribió: Quiero una vida en la que mi cuerpo no me duela. Justo había terminado de escribir eso, cuando recordó la anestesia psicológica que había estudiado. Por miedo a las agujas no había hecho el ejercicio, pero esta vez sí que lo hizo. Volvió atrás en el curso y repitió el ejercicio. Por la noche, su marido le pegó de nuevo. ¡Deja el maldito celular! ¡Deja el maldito celular! ¡Ya me tienes cansado! ¡Deja el maldito celular! Pero esta vez estaba preparada. Activó su anestesia psicológica y los golpes ya no le dolieron. Después de la paliza, se encontró llorando en el baño. Al día siguiente, mientras limpiaba la casa se puso a pensar, ¿por qué lloré ayer? Y se dio cuenta de que no lloraba por el dolor físico. Lloraba por la humillación. Así que escribió en un papel: Estoy cansada de sentirme mal cuando P me pega. Ya no quiero volver a llorar en el baño. Quemó el papel y otra vez se sintió mejor. Aquello funcionaba. Así que escribió: Quiero sentirme siempre bien. Si P me pega, quiero recordar que es él quien hace algo malo y no yo. Así que quiero sentirme bien con Dios y conmigo misma. Después se visualizó recibiendo su paliza diaria, pero sintiéndose bien consigo misma. Esa noche, P, como todos los días, la pegó de nuevo. ¡Deja el maldito celular! ¡Deja el maldito celular! ¡Ya me tienes cansado! ¡Deja el maldito celular! Pero esta vez M no lloró. Su cuerpo no le dolía, su corazón ya no le dolía. Se sentía bien y se pasó parte de la noche rogando a Dios para que P se diera cuenta de lo que hacía y no la pegara más. Al día siguiente, mientras limpiaba la casa, M se puso a pensar en lo que había cambiado su vida en unos pocos días. Realmente seguía ocurriéndole lo mismo, pero ahora se sentía libre. Ya tenía más valor. Así que nuevamente tomó ese papel y escribió: Estoy cansada de que P me pegue. Cuando quemó ese papel, se sintió totalmente libre. Pero esa noche se le olvidó escribir lo que sí deseaba. Lo que ocurrió fue realmente extraño. P llegó más tarde de lo habitual. Había ido a ver deportes con unos amigos y se encontraba muy cansado. Así que llegó y se acostó directamente. Al día siguiente, mientras M limpiaba empezó a pensar, ¿qué falló de lo que hice ayer? Se puso a pensarlo porque si bien P no le había pegado, en realidad no era esa la vida que deseaba. Pronto se dio cuenta que no había escrito lo que deseaba. Así que ese día repitió el ejercicio. Volvió a quemar. Estoy cansada de que P me pegue y sea desagradable conmigo. Y luego se puso a pensar lo que realmente deseaba. Finalmente escribió: Quiero que P me diga que me ama, que nuestra vida sea como cuando éramos novios. Que hablemos y nos amemos de nuevo. Esa noche, P llegó a casa cansado del trabajo y pidió su cena. M se la sirvió. Ella estaba esperando que ocurriera algo, pero no ocurría. De repente, ocurrió un milagro. P hizo un simple comentario. Esto sabe de maravilla, siempre he dicho que eres la mejor cocinera del mundo. Esa noche ocurrió algo especial. Fue un pequeño paso, un pequeño y gran milagro que les ayudó a cambiar su vida. M sirvió la cena como todos los días, pero esta vez estaban cenando mientras veían la televisión. En esto, en el telediario, pusieron la noticia de una mujer que había sido asesinada por su marido.
En la noticia contaba que esa mujer había sido maltratada durante años y que las autoridades habían actuado de forma ineficaz. Mientras ponían la noticia, P se puso muy nervioso. Tomó el mando a distancia e intentó cambiar el canal, pero el mando no funcionaba. Parecía que se había quedado sin pilas, o que se había estropeado milagrosamente. Entonces M abrió la boca y dijo una sola frase y no tendrían que culpar al marido. El problema es de la mujer. Si eres una mala mujer, es lógico que tu marido te pegue. Es su deber. M no sabía por qué había dicho eso. Ella no lo sentía. Pero lo había dicho, qué extraño. Más extraño aún era la cara que puso P. Se había quedado blanco, estaba a punto de llorar y farfulló. Que eso no era verdad. Que seguro que esa había sido una gran mujer, que el problema era de los hombres que no sabían controlarse y que se enfadaban por tonterías. Entonces ambos se pusieron a hablar. M se interesó por las cosas que le preocupaban a P. De hecho, animó a P a que hiciera una lista de todas las cosas que no le gustaban en su vida. Luego le dijo que la quemara, que se sentiría mejor. Después le invitó a que hiciera una lista de todas las cosas buenas que sí tenía. Y finalmente, hizo una lista de las cosas que desearía tener en su vida. Ya era tarde y se fueron a la cama. Al día siguiente P llegó muy temprano. Le contó entusiasmado a M lo bien que había dormido y que se sentía como nunca. Y le preguntó dónde había aprendido eso. Ella le contó que en el curso básico de bioprogramación que había leído por internet. Y P se puso a leerlo. Al poco tiempo, eran esa pareja de enamorados. Estaban unidos, P ya no volvió a pegar a M y ella se transformó en una esposa modelo. Esperaba a su marido, escuchaba sus problemas, aprendió a darle masajes para quitarle la tensión y ambos quemaban sus papeles y escribían su vida cada día. P, como ahora se sentía con más energía, comenzó a llevar a M al cine. Comenzaron a salir y a dar largos paseos a la luz de la luna. Toda su vida había cambiado. En realidad, ambos siempre habían deseado una vida así. Pero como no se habían comunicado con su subconsciente, habían dejado que los muros de negrura se dirigieran su vida. Ahora son ellos quienes dirigen y disfrutan su vida. Podría contarte muchas historias como estas. De personas que mejoraron aspectos de lo más variados de su vida. Desde la salud hasta el dinero. Pasando por el amor, la fe y muchos otros aspectos. Pero eso lo aprendimos en el capítulo anterior. Una lección importante que espero ya estés aplicándolo en tu vida y que cada día quemes lo que no deseas. Para después escribir y visualizar lo que sí deseas. Porque lo más importante del capitán de tu alma es que te permite transformar todo un descontento en un descontento inspirador que te ayude a cambiar tu vida. Recuerda que tu vida está regida por solo un pequeño 1% consciente. Y un gran 99% subconsciente. Quienes aprenden a comunicarse con su 99% subconsciente son como aquellos 3 estudiantes de Harvard que consiguieron más que los 497 restantes juntos. Quienes queman sus descontentos. Y luego escriben y visualizan en TV, cine, asociado lo que sí desean en su vida. Se transforman en verdaderos capitanes de su alma. En los dueños de su destino. Bien, eso es lo que aprendimos ayer. Hoy aprenderemos cómo programaron tu subconsciente durante tu vida, para que te ocurrieran todas esas cosas malas que tanto detestas. ¿Sabes cómo se amaestra una pulga? Se la coloca en un recipiente transparente, como un tarro de conservas o un vaso, y se tapa la parte superior con un cristal. Como es lógico, la pulga salta con todas sus fuerzas intentando escapar, pero en cada salto se pega contra el cristal y se hace daño. Así que poco a poco va aprendiendo que sus esfuerzos son inútiles y que en cada intento se hace daño. Así que deja de saltar alto y comienza a dar saltos cada vez más pequeños. Al cabo de una semana de amaestramiento, su mayor salto será de solo 5 centímetros, y ya nunca saltará más alto. No importa que retires el cristal, o incluso que la saques de su tarro, porque ese insecto que es la pulga, capaz de saltar normalmente hasta 1,68 metros, saltará solo 5 centímetros. ¿Es que acaso le pasa algo en las patas? No,
El problema es que ha aprendido que la vida es dura, y que si intentas saltar muy alto, te haces daño. ¿Te suena eso de algo? En Estados Unidos se realizó una investigación con niños entre 3 y 4 años. Se les colocó un micrófono detrás de las orejas, para grabar todo lo que oían durante el día. Como resultado de ese estudio, se comprobó que desde que nacemos, hasta que cumplimos los 8 años, escuchamos una media de 100.000 veces la palabra no. No hagas esto, no hagas aquello, etc. ¿Te das cuenta? Antes de cumplir los 8 años, todo ser humano ya tiene una media de 100.000 posibles traumas en su subconsciente. Y eso, que no estamos contando las situaciones realmente duras. Algunas personas creen que los traumas solo se producen durante la niñez. Esas personas creen que la mente del niño es sugestionable y que la mente del adulto es dura como una piedra y que nada puede afectarla. Eso es una gran mentira. Los traumas se pueden producir en cualquier momento de tu vida. De hecho, la mente de un adulto puede ser más delicada para ciertas cuestiones que la del niño. Muchas veces, los psicólogos cometen el grave error de buscar que el problema en la niñez del niño, cuando en realidad el problema ocurrió hace una semana, cuando el sujeto ya tenía 37 años. Lo importante es darnos cuenta de que cada uno de esos no se va acumulando en el subconsciente, junto con todas las circunstancias desagradables y las decepciones que te ocurren durante toda tu vida, causando muchos pequeños traumas y que van instalándose como miedo e inseguridad en el subconsciente de las personas. El propio Freud admitía tener entre 5 y 8 fobias graves conocidas. Cada uno de esos traumas es el ladrillo de un muro en tu subconsciente. Y si no se soluciona, perjudica tu vida en un aspecto determinado. En estos días, has aprendido que todo lo que te sucede en tu vida lo has causado tú. Todo lo malo que te ha ocurrido, ha sido decidido por ti. Es decir, por tu subconsciente. Recordemos a ese bebé de 7 meses que conducía un automóvil de carrera sin saber cómo hacerlo. Cada uno de esos pequeños traumas es como una piedra que te ata al fracaso. Un ladrillo de esos muros de negruras que veíamos en la teoría galáctica. Así es como se forman esas barreras que limitan tu vida y te condenan al sufrimiento. Así pues, en realidad, todo lo que ocurre en tu vida, lo escoges tú. Lo que pasa es que no es tu mente consciente quien escoge. Es tu mente subconsciente. Y, ¿puedes imaginarte en qué estado estará un subconsciente con 100.000 pequeños traumas en su interior? ¿Puedes imaginarte las consecuencias de todos esos ladrillos? No te será difícil imaginar esas consecuencias. Simplemente mira a tu alrededor. A tu vida. Todo eso que no te gusta, está causado por esos muros de tu subconsciente. ¿No ganas suficiente dinero? ¿Has tenido que sufrir la preocupación de las tensiones económicas? Eso significa que en tu subconsciente hay muros de negruras en contra de tener dinero. ¿No tienes suficiente amor en tu vida? Entonces en tu subconsciente, hay muros de negruras que te hacen sentir que no te lo mereces. ¿Tienes dudas sobre la fe? Entonces en tu subconsciente, hay ladrillos negros que no te dejan ver las estrellas. ¿Sufres alguna enfermedad? Eso significa que en tu subconsciente, hay muros de negruras que desean que estés enfermo. Todo lo que te ocurre, lo decides tú. Solo que lo decides con el 99% sumergido de tu mente. Es decir, con tu subconsciente. Este es un concepto tan importante que voy a repetírtelo y subrayártelo. Todo lo que ocurre en tu vida, ha sido decidido por ti. Eso es algo que se enseña, siempre, en todos los cursos de autosuperación. Ahora bien, el mayor error de las personas es creer que esa elección la hacen con ese pequeño 1% que es la mente consciente. En realidad, todas esas cosas que te ocurren en la vida son decididas por el poderoso 99% que es tu mente subconsciente. Si comprendes este concepto, comprenderás uno de los más poderosos conceptos que existen. La siguiente pregunta es, ¿qué hay en tu subconsciente? Tienes que ser consciente de aquello que hay en tu subconsciente. Porque si tú no posees control sobre tu subconsciente, entonces eres como el bebé de 7 meses que estaba al volante del automóvil de carreras.
¿Cómo se pueden derribar esos muros de negruras? ¿Cómo te puedes liberar de todo ese lastre que te está manteniendo atado al sufrimiento? ¿Cómo puedes liberarte para flotar hasta lo más alto? Eso es lo que aprenderás en este 5º día del seminario de bioprogramación. ¿Estás preparado?